Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Somos una comunidad que glorifica a Dios. Somos una comunidad que por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos reconciliamos como personas y familias. Somos la Iglesia Bíblica Misionera Robledo, discípulos que hacen discípulos. Hoy vamos a hacer una pausa con la serie de Hechos y vamos a iniciar una miniserie muy pertinente para este mes de octubre, porque sabe que el mes de octubre se conoce como el mes de la Biblia. Para algunos esto puede ser novedoso. ¿Cómo así que el mes de octubre es el mes de la Biblia? Sí. Es un mes donde a nivel, digamos que mundial, internacional, celebramos que la palabra de Dios se le volvió a dar la autoridad por encima de la autoridad o tradiciones humanas. Un mes donde la palabra de Dios volvió a tomar su énfasis realmente. Y quiero iniciar con un video breve de 4 minuticos. No es tan breve, 4 minuticos. Y ese video nos va a contar, es un video que nos va a mostrar un 31 de octubre del año 1517, un monje llamado Martín Lutero, cuando escuchó que la palabra de Dios no se estaba enseñando como debía ser enseñada por un tema específico, se indignó, se molestó. Y vino y presentó una queja. Y clavó, esas quejas se llamaban las 95 tesis, las clavó, donde en ese tiempo era, como decir hoy en día, el Facebook, las redes sociales, donde usted puede manifestar sus opiniones públicas. Y él las clavó diciendo, esto no está bien, necesitamos volver a la palabra de Dios. Entonces, este video está en un lenguaje como español. Sé que los españoles se despega, entonces, pero más o menos lo que va a ver usted aquí al principio es eso. Un predicador que está predicando un mensaje equivocado, la jovencita emocionada llega donde Martín Lutero y Martín le dice, te engañaron. Y él reacciona con esto. ¿Sí le podemos subir un poquito el volumen? Dulce madre, haz que llegado el momento tu hija lisiada pueda correr hacia Jesús. Estos doctos padres esperan para escribir vuestro nombre y el nombre de vuestros seres queridos, vivos o muertos, en este vuestro pasaporte a los placeres celestiales del paraíso. ¿Nombre? Anatoly. ¿Nombre? Gutenberg. ¿Nombre? Maripop. ¿Nombre? Grete. Aquí tenemos. El siguiente. ¿Nombre? Gustav Ivo. Pensad, si no podemos transmitir los evangelios de Cristo. Doctor Martín. Doctor Martín. Sí, es cierto. Tendríamos que reunir, sí, de acuerdo. He hecho esto por Grete. Firmada por el arzobispo de Mainz. ¿Dónde la conseguiste? En Jüterbog. La compré en la iglesia.
Solo es un papel, Hannah. Estas palabras no significan nada. No es buena. Debes confiar en el amor de Dios. Guarda tu dinero para alimentar a Grete. A Alberto de Mainz. Perdonad, Padre en Cristo y Príncipe Ilustrísimo, que me atreva a escribiros. Mi audacia se debe a que es mi deber serviros y advertiros de las deshonestas prácticas de aquellos que dicen representar a vuestra excelencia. Cristo no ordenó predicar indulgencias, sino el Evangelio. Remitid esto a Roma. Hay que enseñar a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de por dinero? Dios mío, ¿quién es este Martín Lutero? Fritz, ¿Qué? el doctor Lutero quería que todos lo viesen. Y lo verán todos. Buena gente de Magdeburgo, acogeos a la salvación mientras aún podáis. Tanta bendición por tan pocas monedas. El dinero alemán para la iglesia alemana. ¿Yace San Pedro en una iglesia alemana? ¿O San Pablo? ¿O alguno de los apóstoles? Con esta indulgencia puedo absolver de cualquier pecado. Hasta podría salvar el alma de un hombre que habría violado a la Madre de Dios. Un quinto de la recaudación habitual. ¿Cómo explicaréis esto a Roma? Maldito sea ese hereje. Arderá en el infierno. Ese pequeño monje alemán, borracho, está embriagado de sí mismo. Martín Lutero, un hombre que le llaman el reformador porque revolucionó la iglesia con eso. Él se sintió provocado con la idea de que los pecados pudieran ser perdonados a través del pago de dinero o donaciones para construir la iglesia. Déjalo así porque ahora vienen otras. Cuando él coloca eso, o sea, no está bien de que se crea que por tú dar dinero tus pecados te son perdonados, y colocó eso en esa iglesia. Digamos, esos martillazos retumbarían a toda Europa sin él pensarlo. Ese día, esas 95 tesis provocaron una reacción en cadena, como ustedes vieron en el video, que traería como resultado el retorno a la pureza del Evangelio y sus implicaciones, colocando la autoridad de las Escrituras sobre toda autoridad y tradición humana. Y por años, después que pasó este evento, quiero hablar un poquito de historia brevemente, para que puedan entender el contexto de lo que vamos a hacer. Porque después que Martín Lutero clavó esto, los demás teólogos o evangélicos que siguieron empezaron a cuestionar. Y, digamos, su entendimiento acerca de la salvación empezó a tener otro sentido. Y con el paso del tiempo, ellos cuestionaron este tema de la salvación y trataron de resumir en cinco frases famosas cómo el Evangelio debe ser predicado. Pero todo inició con esas 95 tesis, que le llaman las famosas 5 solas.
Esas 5 solas resumen la pureza del Evangelio que debe ser innegociable. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y lo que queremos en estos 5 domingos es estudiar cada una de esas frases y miremos cómo esas frases hoy necesitan ser cuestionadas por los que estamos aquí presentes. Así como sola Escritura fue revolucionaria, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo gloria, pensemos si hoy la iglesia de este tiempo necesita nuevamente pensar en qué temas debemos volver a las Escrituras. Porque estas frases representan el corazón de la teología reformada. Nosotros somos una iglesia con una identidad reformada. Y si usted quiere conocer por qué somos reformados, debe tener claro estas 5 frases, porque resumen verdades que son innegociables. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar de la primera frase. Y lo vamos a hacer en el pasaje que ustedes estuvieron estudiando durante la semana, que es 2 de Timoteo, capítulo 3, solamente lo voy a leer del versículo 14 al 17. Y es sola Escritura. Sola Escritura significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Es decir, que la Biblia debe guiarnos en todo lo que uno debe creer y en cómo uno debe vivir de manera práctica. Eso es sola Escritura. Ella es la máxima autoridad en cuestión de mi fe y en cuestión de mi vida práctica. Ella debe guiarme en lo que yo debo creer y en cómo yo debo vivir. Y cuando veamos ese principio en el texto, vaya pensando cómo hoy en día los creyentes evangélicos hemos desplazado la autoridad de la Biblia en lo que debemos creer y en cómo debemos vivirla. Vaya pensando eso. No quiero profundizar mucho en la exégesis del texto, en el contexto histórico, simplemente quiero resaltar el principio de sola Escritura. Note lo que dice el versículo 24. Es una carta que Pablo escribe a Timoteo. Es la última carta. Cuando uno mira la carta, Pablo está con el corazón quebrado, sabe que se va a morir, anhela que Timoteo lo venga a ver, quiere que lo consuele, que lo ayude. Y cuando está a la espera de que Timoteo venga, Pablo le da a Timoteo algunas recomendaciones de cómo él se debe manejar en el ministerio. Y nota lo que dice, versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Estamos ahí, versículo 14, 3:14, 2 Timoteo 3:14. Dice el texto, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y viene el versículo muy famoso que los evangélicos debemos memorizar. Toda la escritura y el 17, ¿no puede dejarlo media? Cuando uno lee ese versículo, uno piensa que Pablo está dando como un tratado de Biblia. Bueno, aquí Pablo está hablando de que la Biblia es inspirada, que la Biblia es suficiente. Cuando uno estudia en el seminario le explican eso, la Biblia es inspirada, es suficiente, es infalible, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Pero Pablo le está advirtiendo a Timoteo
sobre el peligro de los falsos maestros y la importancia de la Escritura para enfrentarlos. Y por eso describe, digamos, las características y la utilidad de la Escritura ante los falsos. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 3? Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles o tiempos peligrosos. ¿Y cuáles son los tiempos difíciles y tiempos peligrosos según el texto? Hombres que amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, calumniadores, desenfrenados, dice esta Biblia, salvajes, aborrecedores de los traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y uno se preguntará, pero ¿qué es lo peligroso en este texto? ¿Por qué Pablo dice que en los últimos tiempos se van a caracterizar por personas así? Si siempre han habido personas así. Dime, desde que Adán y Eva fallaron, pecaron, siempre han habido personas así. Calumniadoras, amadores de sí mismos. ¿Por qué dice que el último tiempo va a ser así específicamente? Por lo que dice el versículo 5. Porque esos hombres que se describen aquí no estarán fuera de la iglesia, sino que teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Es peligroso. El tiempo es peligroso porque esa clase de gente se ha metido aquí en la iglesia. Personas que se van a hacer pasar por cristianos, que van a ser miembros de las iglesias evangélicas, pero en sus vidas no se ve el poder transformador del evangelio. Y eso es una señal de que estamos en los últimos tiempos. ¿Ustedes alguna vez han visto eso en la iglesia? Cierto. Y el versículo 8 nos va a describir aún un poco más las características de esos hombres. Hombres que reflejan que el evangelio no ha afectado en sus vidas, pero también dice hombres, dice el versículo 8, que se compara con Janes y Jambres, que eran, según la tradición, aquellos magos que se opusieron a Moisés, cuando Moisés colocó la vara y para que se convirtiera en serpiente, ¿cierto? Y estos hombres quisieron hacer lo mismo y se opusieron a la palabra de Dios. Y dice el texto que estos hombres se caracterizan por oponerse a la verdad, se oponen a la autoridad de Dios. Note eso. Pero también tienen una mente depravada, versículo 8, y tienen una fe reprobada. Son personas falsas y están dentro de la iglesia. Y es en ese contexto donde el versículo 14 que leímos, ante este escenario de falsos maestros que niegan el poder transformador del evangelio, no demuestran que el evangelio ha tocado sus vidas, y que se oponen a la palabra de Dios, se oponen a la autoridad de Dios, son personas que niegan la fe. Pablo le dice a Timoteo en el verso 14, tú debes persistir ¿en qué? En lo que has aprendido y te has convencido de las Escrituras. ¿Y qué dice el versículo 15 y 16 que Timoteo aprendió las Escrituras? Dice que él aprendió que las Escrituras le dan sabiduría para que reciba por la fe en Jesucristo la salvación. Es decir, que la Biblia es el instrumento de Dios, es la autoridad que Dios ha establecido para que usted y yo podamos ser salvos mediante la fe en Jesucristo. Y él lo aprendió. ¿Y de quién lo aprendió? Dice el texto que lo aprendió en el capítulo 1 de Timoteo, de su abuela, de su mamá, Loide de Eunice, pero también lo aprendió de Pablo. Pero algo más que dice el texto es que Timoteo debía ser fiel en la palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios.
Y ese término de que es inspirada por Dios es lo que le da autoridad a la Biblia, que es Dios quien sopló sobre los escritores bíblicos, respetando su estilo, respetando su preparación, y quiso de que ellos escribieran su mensaje a través de ellos. Dios, y eso es lo que le da la autoridad a la Biblia. ¿Autoridad para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, si en los primeros versículos nos dice que la Biblia es el instrumento para la salvación, aquí nos dice que la Biblia es el instrumento para la santificación. Porque ella, como autoridad de Dios, ¿qué hace? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. La Biblia nos está diciendo, Timoteo, en estos dos versículos, que tiene la autoridad en cuanto a lo que usted y yo debemos creer para la salvación y en cuanto a cómo debemos vivir. Es decir, ella nos va a santificar. Y con eso, quiero que piensen en algo. Porque cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, él defendió que la Biblia tiene autoridad para que las personas sean salvas mediante la fe y no mediante el dinero. Y que la Biblia tiene autoridad para equiparnos a nosotros, para prepararnos a fin de que uno viva la vida práctica como cristiano. Y cuando él clavó esas 95 tesis, pasaron 4 años, y este es un video donde él ratificó lo que había dicho. Y con estas frases que dijo Martín Lutero, él dijo, en otras palabras, solo la Escritura puede guiarme en lo que yo debo creer y puede guiarme en lo que yo debo vivir. Me quitaste el video, estaba sonando. Martín Lutero es el autor de estos libros. Sí. Lo soy. Ah, ok. ¿Y se retracta de lo escrito aquí? No renunciaré a todos mis escritos porque no son iguales. Primero, hay libros en los que describí nuestra fe y la vida. Tan simple que hasta mis oponentes admitieron que esos trabajos eran útiles. Renunciar a esos escritos sería imposible. Sería como renunciar a verdades cristianas antiguas. No vino a dar discursos, solo a contestar. La segunda parte de mi obra está dirigida a la falsa doctrina y despiadadas costumbres de los papas pasados y presentes. ¡No! Con las leyes del Papa y las doctrinas del hombre, las conciencias de los creyentes han sufrido una terrible humillación. Si yo negara esos libros, no haría otra cosa que fortalecer la tiranía y abrir las ventanas y puertas de entrada a esas atrocidades. Se ha condenado él mismo. En tercer lugar, escribí contra personas particulares e individuos que apoyan a Roma y su tiranía y que han atacado mis esfuerzos por fomentar la devoción a Cristo. Y confieso que escribí con dureza. Soy humano y puedo errar. Dejen que mis errores puedan probarse con las escrituras divinas. Y yo me retractaré arrojando mis libros al fuego. La pregunta no ha sido contestada. Usted, Martín Lutero, no colocará en duda las cosas que la Iglesia Católica ya tiene juzgada desde antes. Cosas que han pasado por prácticas, ritos y observación. La fe
que Cristo, el más perfecto juez, ordenó. Fe que los mártires con su sangre hicieron fuerte. Aguardó en vano por un debate sobre cosas que usted está obligado a proteger. Ahora su contestación: sí o no. ¿Se retracta o no lo hará? Si su majestad y sus señorías desean una simple respuesta, contestaré. Aunque yo me convencí por las Escrituras y por pura razón, no por papas y concilios que siempre se contradicen entre ellos mismos. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. No quiero y no me voy a retractar de lo que he escrito. No tengo elección. Dios me ayude. ¡Orden! Cuando él dijo, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, no puedo ni quiero retratarme. Era como si estuviera gritando, solo la Escritura tiene la autoridad en lo que yo debo creer y en cómo yo debo vivir. Para él era innegociable lo que él había aprendido y estaba convencido de las Escrituras, como le pasó a Timoteo. Tú persiste. Y es la pregunta que yo les quiero hacer hoy a ustedes. ¿Son innegociables las verdades que tú has creído del Evangelio? ¿Cree usted que hoy también debemos clavar 95 tesis, no en la puerta de la iglesia de Wittenberg, sino en las redes sociales y en el internet, para que se retome la autoridad de la Biblia, las cosas que son innegociables? ¿Cuáles son esas verdades de la palabra de Dios para las que hoy debemos alzar la voz? Y es donde quiero que pensemos. ¿De qué manera hoy se necesita nuevamente volver a las Escrituras? ¿Y de qué manera usted necesita volver a las Escrituras? Hay una canción muy breve que dicen de Santiago Benavides, si la han escuchado, la Santa Biblia. La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyéndola hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook y en esos juegos de computador. Muy achantada, andaba la pobre con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse en un cambio de look, a ver si le leíamos más. Se mandó a pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Entonces empezaron como a adornar la Biblia, le pusieron una mejor portada para que la leyeran más. Incluyó un DVD interactivo, sticker de Pedro, de Jonás y David, y estaba dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta bolsear. Su verso lema es aquel que dice, mucho mejor es recibir que dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción, pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. ¿De qué manera hoy necesitamos volver a las Escrituras?
¿De qué manera hoy necesitamos volver a alzar nuestra voz y decir esto no está bien? ¿Han escuchado? Yo tengo algunas frases aquí. Quiero que piensen esto. Proclámalo y recíbelo. Decretamos y pactamos. Cuando usted escucha esas frases, ¿cómo maneja eso? Señor, yo declaro, yo decreto que va a pasar esto. Muchos creyentes en eso agregan profecías personales y revelaciones frescas. Sueños y declaran cosas como Dios me dijo, el Señor me dice que te diga esto. Y se lanzan a decir cosas que supuestamente Dios le dijo. Y cuando yo escucho ese tipo de frases, yo me acuerdo de Martín Lutero. ¿Cuál es la autoridad en la que basa para decir eso? Piense. ¿Qué verdades debemos hoy volver a resaltar? La palabra arrepentimiento casi ya ha desaparecido de las predicaciones. Y hoy en día, los llamados a la salvación es: ven y haz una oración para que Cristo entre a tu vida. Se invita a Cristo a entrar en el corazón, pero sin el debido arrepentimiento. ¿Por qué debemos alzar la voz? Recuerde que Juan dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es otro tema que yo creo que uno debe alzar la voz y volver a la autoridad de la Escritura. No es a través de una oración que tú recibes a Cristo, eso te puede guiar, pero es a través de la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Otras cosas que yo creo que uno debería examinar y alzar la voz, que deberíamos volver a la autoridad de la Biblia, no es del hombre establecer días de milagros. Ven por tu milagro, noche de milagros y prodigios. Y programan a Dios, agendan a Dios para que ese día exista un milagro. Yo entiendo las buenas intenciones, pero ¿podemos agendar a que Dios haga un milagro ese día? Hay que alzar la voz como la alzó Martín Lutero y mirar qué cosas están en la palabra de Dios. Otra cosita que creo que se debería cuestionar hoy, porque desplaza la autoridad de la Biblia: la fe no determina lo que ha de acontecer, sino Dios. Es que tú no recibiste el milagro porque te faltó fe. Tienes que tener fe para que recibas el milagro, y no siempre es así. Hay personas que no tuvieron ninguna fe y Dios en su soberanía hizo el milagro. Zacarías, ¿se acuerdan? Con Elizabeth esperaban un niño y él no le creyó a Dios, quedó mudo, ¿cierto? ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía? Llegó Juan el Bautista. Digamos que podíamos hablar de muchas verdades que podíamos desplazar, que se han desplazado por la palabra de Dios. Proclámalo y recíbelo. La falta de mensaje de arrepentimiento al momento de presentar el mensaje del Evangelio. El programar a Dios para los milagros y el creer que la fe es lo que va a determinar que Dios obre. Pero también hay personas que han dicho que Cristo es su Señor, su Salvador, pero no su Señor. Yo creo que uno de los grandes problemas del cristianismo de hoy es que después de haber hecho una profesión de fe, hay personas que no viven de acuerdo a lo que han creído, como el contexto de la carta.
Yo quiero que pensemos en esto. Tenemos que regresar a la única fuente de autoridad y queremos hacerte una invitación a que tú puedas revisar. Quiero que te lleves esto. Cada enseñanza, cada predicación, cada cosa que tú leas a la luz de la palabra de Dios. No traigas entero. Revisa cada enseñanza, cada predicación, cada cosa que leas a la luz de la palabra de Dios, de tal manera que puedas concluir si realmente esto es algo que Dios ha traído para su pueblo o si esto es algo que un falso maestro o un falso profeta está trayendo con la intención de desviar al pueblo de Dios de la centralidad del Evangelio. Esa es mi invitación en esta semana, con este texto, cuando se dice que la Escritura fue el instrumento de Dios para salvarnos y es el instrumento de Dios para santificarnos. Evalúa si cuando te están enseñando te lo presentan así. Sola Escritura pone fin a toda enseñanza doctrinal extrabíblica y es un llamado a que uno regrese nuevamente a la Biblia. Hay gente muy emocionalista que le gusta la predicación efusiva y que le gusta la predicación, mira mujer, sal de ese estado porque Dios, y apela mucho a las emociones. Pero el verdadero poder de la palabra de Dios está cuando te afecta el intelecto y cambia tu forma de pensar a fin de que seas transformado internamente. Así que quiero que oremos para que el Señor nos ayude esta semana a examinar todas las enseñanzas, a evaluar lo que estamos leyendo y a que le demos prioridad a la palabra de Dios en nuestro diario vivir.